Estimados amigos y amigas, me da mucho gusto recibirlos nuevamente en su canal Rompeolas México, en el que hacemos un análisis de la actualidad nacional e internacional, de los asuntos marítimos, portuarios y todos aquellos que son de interés general. Como siempre, quiero pedirle su gentileza de apoyarnos con darle al cuadrito de suscribirse y al cuadrito de like de la página, porque eso nos ayuda a dar a conocer este canal a un mayor número de personas. El día de hoy tenemos un tema que es muy interesante. Como ustedes saben, el mundo está de cabeza. Digamos que el mundo no tiene ningún tipo de orden, y esto derivado de, ¿se acuerdan de aquella declaración que hizo el presidente Trump antes de la reunión de Davos, donde dijo: yo no tengo ni me voy a sujetar a ningún tipo de regulación legal internacional? Esto cuando se estaba hablando sobre Groenlandia, e inclusive llegó a decir: el derecho soy yo. Y a partir de ahí es que ha llevado a cabo todas estas acciones que han afectado las diferentes partes del mundo, y desde luego han provocado una enorme disrupción de lo que es el comercio marítimo internacional. Hoy, aunque hay muchos lugares de foco rojo de lo que podríamos llamar guerra o intervención, yo creo que todo está centrado en el famoso tema del estrecho de Hormuz, que curiosamente, y quizá esto sea novedad para algunos, fue precisamente el presidente Trump quien le dio la facultad a Irán de que decidiera qué hacer con el estrecho de Hormuz, justamente cuando le pidió que liberara el estrecho de Hormuz. Esto es congruente con lo que dijo, que a él no le importaba el derecho internacional. Y les voy a decir por qué. Porque en el derecho internacional se establece que los estrechos son lugares de libre tránsito, de paso inocente. Es decir, Irán no tenía ninguna facultad, ni ningún fundamento, ni la tiene actualmente, para cerrar el estrecho de Hormuz, así como tampoco la tiene los Estados Unidos para enviar el bloqueo que también han ya puesto sobre el estrecho de Hormuz. Y esto viene derivado de lo que se llama la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar. Y dentro de la convención hay artículos que regulan lo que se refiere a los estrechos. Y si me permiten, voy a leer un par de párrafos que nos va a ilustrar, y nos va a ilustrar a todos sobre cuál es en realidad en el mundo entero la situación de los estrechos. Miren ustedes, dice así la Convención de los Derechos del Mar. Parte 3. Estrechos utilizados para la navegación internacional. Sección 2. Paso en tránsito. Y dice el artículo 37. Esta sección se aplica a los estrechos utilizados para la navegación internacional entre una parte de alta mar o de una zona económica exclusiva y otra parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva. Artículo 38. Derecho de paso en tránsito. Y aquí viene lo interesante. En los estrechos a que se refiere el artículo 37, es decir, el artículo anterior, todos los buques y aeronaves gozarán del derecho de paso en tránsito que no será obstaculizado. ¿Qué quiere decir esto? Que los estrechos, por disposición de la CONVEMAR, son lugares que tienen una regulación especial en donde está permitido el libre tránsito, así como el derecho de paso inocente. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser un paso
continuo y rápido, y en donde desde luego no se afecten los derechos de los estados ribereños a ese estrecho. Y entonces, ¿por qué? Y aquí viene el error. ¿Por qué Trump le dice a Irán, te doy una semana para que liberes el estrecho? Pues el estrecho estaba libre, ¿no? Conforme a la convención. Ahora, la realidad es que una cosa es la convención y otra cosa son los derechos fácticos, en donde pues se llenan de instrumentos de guerra, como son minas, como son barcos, como son buques de guerra en general, en donde en lo práctico hacen imposible este derecho de libre tránsito que previene la Convención Internacional de Naciones Unidas de Derechos del Mar. Y entonces hoy nos encontramos con una situación en donde hay no sé cuántos barcos dentro del estrecho, hay distintas cifras, parece que la más cercana son como 200 dentro del estrecho, aparte de los que ya han sido hundidos, y cerca de 1000 los que están afuera del estrecho, que ya estaban ahí cuando los agarró la guerra. Debemos de recordar, obviamente, esto ya se ha dicho mucho, pero debemos de recordar que el estrecho de Hormuz juega un papel determinante, déjenme acomodarme el pelo, juega un papel determinante en lo que es el comercio internacional por la cantidad de productos que mueve. Por ejemplo, en materia de petróleo, como ya se ha dicho también, las cifras que unas y otras de las agencias manifiestan es entre el 25 y el 29% del petróleo. Por otra parte, del gas licuado, el gas licuado natural es del 19%. Luego se habla de los productos refinados y esta es del 19%. Luego químicos y otros fertilizantes, el 13%. Y luego contenedores y carga general llegan al 8% más o menos. Hay que pensar que cuando hablamos del estrecho de Hormuz, no solamente debemos de pensar en el petróleo, sino que también debemos de pensar en que ahí llegaban los alimentos que tenían como destino distintos países del propio Golfo, incluyendo cereales, incluyendo latas, incluyendo aluminio, incluyendo todas las mercancías que ustedes se puedan imaginar. Y muy importantemente, lo que tiene que ver con la farmacéutica, con la industria farmacéutica que tiene su base en Arabia Saudita, no su base, pero muchas de las empresas farmacéuticas están ahí ubicadas y desde ahí movían sus productos alrededor de todo el mundo. Entonces sí ha habido una afectación muy importante. Desde luego, esto del del bloqueo del estrecho de Hormuz ha generado que todo se, descoloque de lo que normalmente sucedía. Piensen ustedes que, por ejemplo, gracias al estrecho de Hormuz, se podían mover contenedores desde Europa, pongamos el puerto de Rotterdam, hasta el puerto de Singapur, en un periodo más o menos de 34 días. Hoy, la navegación entre ambos puntos se aumenta 10 días más porque las navieras han tenido que recurrir, aquellas que siguen yendo por aquella zona, pero han tenido que recurrir a rodear y hacer la ruta por el Cabo de Hornos, lo cual genera que se aumenten 10 días más a las que normalmente se utilizaban.
Entonces podríamos decir que el impacto que el estrecho de Hormuz esté cerrado ha producido es en el movimiento de las rutas de las empresas navieras, porque son varios, según vamos a comentar aquí. Pero el primero de ellos es el del impacto de las rutas y con el consiguiente costo que esto tiene, ¿no? Les digo, es un promedio de más o menos el 10% de lo que normalmente se hacía entre Europa y Asia. Bien, esto también ha generado lo que se llama los desvíos, o en inglés demurrage, que son los tiempos perdidos de contenedores y otras mercancías en los distintos puertos, y que estos costos también tienen un impacto muy grande en lo que es el transporte. Otra afectación que ha sido también muy grande por el cierre del estrecho de Hormuz es el costo que se tiene en que los seguros de las embarcaciones han sido incrementados de manera muy especial. De hecho, algunas de las empresas aseguradoras han decidido retirar la que se llamaba típicamente, que todos los que trabajan en el transporte marítimo o que operan en el transporte marítimo conocen, que es la cláusula de riesgos de guerra. Era una cláusula que incluían todas las pólizas de seguros y que siguen incluyendo, en donde hay zonas del mundo en donde la aseguradora dice: si tú vas a esta zona del mundo, el seguro no te lo cubre. Y ahí se incluían zonas como Sudán, inclusive Cuba, etc. Bueno, pues ahora ya se ha retirado también, desde luego, lo que tiene que ver con la zona del Golfo Pérsico. Y uno de los efectos más importantes que se ha provocado con el conflicto del estrecho de Hormuz, como ustedes saben, es el que tiene que ver con el costo del petróleo y por ende el incremento también en el diésel. Hoy estamos en precios del petróleo que andan ahí entre los 95 $100, pero hay pronósticos que no son muy halagüeños. Hay quien sitúa el precio del petróleo, si este conflicto se alarga, hasta en $130, más o menos. Entonces ustedes imagínense y vayan sumando el que tienen un barco que tarda 10 días más en llegar a su destino desde Europa hasta Asia y que tiene un costo adicional de seguros, que este costo adicional de seguros, algunas aseguradoras varían, depende de qué aseguradora sea, pero van desde el 23% hasta el 40%. Esto es así porque están viendo los riesgos obviamente altos y por eso justifican el aumento en lo que tiene que ver el costo del seguro. En cuanto al flete, perdón que me regrese un poquito, voy a regresarme. Acuérdense que casi todos los documentos de carácter marítimo tienen una cláusula que es la de Bunker Adjustment Factor, que es una cláusula que permite al naviero adjuntar el costo o flete del viaje dependiendo de que se presente una situación especial y que el precio del petróleo suba de manera importante. Y eso permite al naviero el que se pueda hacer un incremento de fletes y eso está plasmado dentro de los contratos que se firman entre navieras y cargadores. El impacto también debemos de considerarlo
en lo que tiene que ver con el alza en toda la logística, en toda la cadena, porque los costos de transporte han subido y con eso también tenemos incrementos en los combustibles y también tenemos incrementos en los costos de los demás medios de transporte que participan en el área de logística, o lo que se conoce también como el supply chain. Se ha reportado, dice Naciones Unidas, se ha reportado una caída del 95% en el tráfico diario a través del estrecho de Hormuz, obviamente. Si ven ustedes la página de Marine Traffic, ahí van a ver que el estrecho de Hormuz está vacío y que afuera de él hay muchos barcos además esperando para poder entrar. En cuanto al aumento de los precios del petróleo y por ende de las gasolinas y por ende de todo, en México la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha señalado que va a estar haciendo un incremento o un ajuste, según sea necesario, en el impuesto sobre productos y servicios que se aplica a la gasolina para mantener ese costo actual. La pregunta es, ¿cuánto tenemos para poder seguir subsidiando la gasolina? Y más cuando de repente por allá nos truenan una gasolinera en Texas y por acá nos truenan una gasolinera en Tabasco. En fin, el momento no es fácil. El momento es bastante complicado. Hay otra cuestión que ya mencioné y es el cambio de rutas que deciden las navieras. Hay dos navieras que dijeron que ya, probablemente las dos más grandes del mundo, que ya dijeron que no van a ir obviamente al estrecho de Hormuz. Y lo habían anunciado desde antes de que Estados Unidos dijera que pusiera sus buques de guerra y que Irán dijera, pues yo no lo voy a abrir. Fíjense qué curioso, aquí uno dice yo no lo voy a abrir y el otro, Estados Unidos, dice voy a poner buques de guerra para que no puedan pasar barcos, aunque aparentemente han pasado unos cuantos barcos, ¿no? Especialmente chinos. Y vamos a volver a tocar el tema de China. Pero uno dice no te dejo pasar, el otro dice no te dejo salir, y ninguno de los dos tiene derecho a hacer eso. Pero sin embargo, ahí están bloqueando de manera fáctica el famoso estrecho de Hormuz. Hay otra parte que muy poco se habla de ello, pero esta situación bélica en el estrecho de Hormuz ha generado que el costo de la deuda en ciertos países, especialmente en los países que están en el propio Golfo, haya subido de forma importante. Hay países, como en el caso de Omán, que se ha incrementado hasta el 5.2, Arabia Saudita el 4.9, Qatar el 4.7, etcétera, etcétera, etcétera. Y recuerden que estos son los países, precisamente por ser petroleros, de los países con más dinerito y que más intervienen en los mercados financieros internacionales. Entonces, la guerra, el incidente, o como le quieran llamar, en el estrecho les afecta significativamente en lo que son sus finanzas. Ya había comentado yo que hay predicciones, especialmente por ejemplo la de Rabobank, que dice que el precio del petróleo puede llegar a subir hasta $130 si el conflicto se prolonga. Aquí hay un problema muy grave, y el problema más grave lo tiene Trump,
Porque acuérdense que Trump va a enfrentar próximamente las elecciones intermedias en su país y que el precio de la gasolina en Estados Unidos ya ha aumentado significativamente, y esto tiene muy enojada a la población estadounidense, que uno de los factores que más resiente es cuando le suben el precio de la gasolina. Por eso yo tengo la impresión, hagan de cuenta que me lo estoy inventando, o no inventando, pero imaginando, que creo que Trump lo que quiere es salirse de ahí cuanto antes. Trump lo que quiere no es ya no sé si está, ya que se abra el estrecho de Hormuz o no, le da igual. Él lo que quiere es conseguir el uranio por la parte nuclear y se va corriendo. ¿Por qué? Porque tiene próximamente las elecciones en su país. Y esto le está afectando seriamente. Bien, ¿cuáles son los mayores retos que se está moldeando para el flete internacional con todo este relajo? Bueno, primero hay una disrupción en todo lo que tiene que ver con los checkpoints y el riesgo de que el resourcing se mantenga de manera estructurales, ¿no? Hay todo un reacomodo, como les decía, en relación con esto. La política comercial y los aranceles pueden hacer que todo el sistema de rutas que tienen las navieras sea modificado, sea cambiado. Y esto puede afectar a algunos países en los productos que reciben y que necesitan que esas grandes navieras toquen sus puertos. Además, digamos que en general la habilidad marítima sigue frágil en cuanto a las redes, en cuanto a los lugares que se consideran al rojo vivo. Y estos son principalmente los lugares que están en guerra, ¿no? Todos estos puntos se tienen que tomar en consideración, porque todo esto lo que sugiere es que hay una incertidumbre, no hay duda, en lo que tiene que ver con el transporte marítimo nacional. Y dirán, ¿y a mí qué más me da? A mí qué más me da la guerra que está sucediendo en el Estrecho de Mar. Yo estoy aquí en México, tranquilo. Sí, lo que sucede es que todo esto al final nos llega al punto al que yo quería llegar. Y ese es el que se refiere a la inflación. Miren ustedes, como todos saben, y se ha dicho mucho, se calcula que más o menos el 80% del comercio internacional se realiza por vía marítima. Yo les platiqué en el capítulo anterior de Rompeolas México que hay un libro muy bueno que se llama 99% of Everything, que este es un libro en donde una periodista se subió a un barco, hizo la travesía en un barco y se dio cuenta cómo todos los productos son intercambiados en los distintos países. Y entonces este chaleco que yo traigo, este saco, viene de otro país. Y las sillas y las mesas y el cuadro que está aquí, todo tiene que ver con productos transportados en los barcos. Y por eso se llama el Ninth Everything el libro. Pero lo importante aquí es saber que este aumento en los costos, los fletes de las navieras para transportar los barcos, ¿saben quién los paga al final? Nosotros, el consumidor final. Porque al subir los costos de transporte marítimo, pues obviamente se ve reflejado en el costo que los intermediarios hacen a sus propios productos y los envían a los lugares para su venta final. Entonces,
Todos debemos de estar preocupados por lo que suceda en el estrecho de Hormuz, no solo por cuanto a la guerra se refiere, sino también por cuanto a la inflación que se puede generar con las actividades bélicas que se están llevando a cabo allá. Puede llegar a ser la inflación muy grande. Ya el Fondo Monetario Internacional está empezando a calcular de cuánto puede ser. Yo creo que próximamente va a dar una proyección de cuánto podría subir la inflación, aunque es un poquito difícil porque, claro, la inflación no es que suba en todos los países el mismo porcentaje, sino que tiene que ver con muchas cosas dentro de lo que sucede en el país. Pero créanme, la situación que está sucediendo en el estrecho de Hormuz se va a ver reflejada en su mesa, en sus compras, en sus verduras, en sus muebles y en la gasolina. No quiero aventurarme, no sé en México cuánto tiempo decida la Secretaría de Hacienda mantener el subsidio que está dando en el caso del IEPS. Hay una cosa que es curiosa aquí y que no quiero dejar de comentar. Se ha generado, gracias al conflicto del estrecho de Hormuz, una relación que es muy importante y que no habíamos visto y que forma parte de lo que ustedes me van a oír insistir mucho. Significa el nuevo orden internacional. El nuevo orden internacional, por cierto, aquí está el capitán Tuero. Aquí está el capitán Tuero para que lo saluden. Muy bien. Gracias, capitán. Bien. El nuevo orden internacional. El esquema de globalización, como ustedes están viendo, se está terminando. Los, digamos, líderes poderosos de los países están cambiando el anterior o el actual orden internacional por un nuevo orden internacional en el que se pretende dividir al mundo en tres partes. Una parte para China, otra parte para Estados Unidos, otra parte para Rusia. Y entonces China será la vigilante y la encargada de esa parte del mundo, de Asia. Los Estados Unidos serán los garantes y cuidadores y responsables de lo que es la parte de América, del continente americano en general, y Rusia se hará cargo de lo que es ni más ni menos que Europa, que por cierto a Europa le ha ido mal durante esta guerra y se ha peleado. España empezó diciéndole a Trump que no pensaba ayudarle en esta guerra y de ahí le siguieron todos los europeos, y los europeos pues van a tener, y se supone que están teniendo reuniones para ver cómo van a lidiar con esto, porque mientras tanto, miren, lo que sucede y lo que está sucediendo es que tenemos a tres grandes ganadores. Los tres grandes ganadores, desde mi punto de vista, son, en primerísimo lugar, China. China está calladita. Ustedes no han visto a China hacer ninguna declaración. Pero China, para China era muy importante el petróleo que le compraba a Irán. Y Estados Unidos viene y para las exportaciones de Irán. Y entonces China le dice a Estados Unidos: cuidadito, no me pares el petróleo que le compro a Irán. ¿Qué solución le dio Estados Unidos ahora? Que ustedes lo están oyendo. Que Estados Unidos dice: no vengan todos los que quieran a comprarme petróleo a mí. Yo les doy el petróleo que les hace falta. Y está vendiéndole petróleo a Estados Unidos fundamentalmente a China, a quien jamás pensaba en venderle petróleo. Le está vendiendo petróleo a Japón, tampoco pensaba venderle. Le está vendiendo petróleo a Corea del Sur. Y esto para compensar el petróleo que China no está recibiendo de Irán. China entonces
es, desde mi punto de vista, es el primer ganador porque está ya recibiendo petróleo. Pero además China, calladita, sigue con su plan de la nueva ruta de la seda, que consiste, como ustedes saben, en posicionarse alrededor del mundo en lo que tiene que ver con terminales, puentes, ferrocarriles, autopistas, etc., en distintas partes del mundo. Y de esa forma está logrando una dominación muy importante para el futuro en lo que tiene que ver con comercio internacional. Luego, los dos siguientes ganadores son Estados Unidos y Rusia. Rusia está feliz porque Rusia sigue con su guerra con Ucrania. Ya nadie hace caso de lo que pasa en Ucrania y todos están concentrados en Irán. Pero Rusia está vendiendo el petróleo a la Unión Europea y a sus demás clientes a precios de $90. Está ganando un dineral. Entonces Rusia está encantada con lo que está recibiendo. Lo mismo que los Estados Unidos. Y desde luego hay países perdedores en todo esto. Piensen ustedes nada más la cantidad de países que están involucrados. Israel, Líbano, Omán, Turquía, los Emiratos Árabes, Qatar. Todos esos países están involucrados en lo que tiene que ver con el estrecho. Y todos están afectados y todos están al pendiente de una pronta solución, que esperemos que sea pronto y que esperemos que sea efectiva. Ahí se metió por en medio Pakistán, queriendo sacar ventaja, o como se dice, yo me meto a la mesa. Se ofreció como mediador. Trump dijo, todo dar, vente como mediador, y allá va Qatar y dice, pues yo me meto a la mesa y a ver qué saco, porque algo voy a sacar al ser mediador. Todos lo que esperamos es que haya una pronta solución del conflicto. En el caso de México, no hay mucho que decir en especial en relación con la guerra de Omán, distinto de lo que ya hemos mencionado. Recuerden ustedes que México se olvidó de tener marina mercante desde hace muchos años y sigue sin tener ningún plan para tener marina mercante. México dependerá, como ya lo mencioné, de qué política siga en relación con el impuesto a los productos y servicios para mantener el precio de la gasolina. Y quizá lo único que restaría decir con México en relación al petróleo es que la presidenta Sheinbaum sigue esperando el permiso de los Estados Unidos, de Trump, para poder enviar petróleo a Cuba. Como ella misma lo dijo, desde hace 40 años México ha apoyado a Cuba enviando petróleo, pero esos 40 años se acabaron cuando el señor Trump le dijo, no puedes, discúlpeme, no puedes enviar petróleo. Y creo que las últimas declaraciones que le oí es que están platicando para ver cómo puede enviar petróleo a Cuba y ayudar. Y Trump no le ha dado permiso. Así que mucha soberanía no tenemos. Pero por otro lado, pues tenemos nuestro petróleo, por fortuna, que nos ayuda, y nuestras refinerías que una vez que sean arregladas, después de los incidentes que sufrieron, también nos puedan arreglar. Pues bien amigos, este es nuestro comentario en esta ocasión en Rompeolas México. Acuérdense darle like, acuérdense de suscribirse, y como siempre me despido con las palabras del doctor Raúl Cervantes Ahumada. En sus remotos orígenes, la vida nació del mar, y en el dramático instante
de su madurez histórica, el hombre vuelve al mar para buscar la vida. Muchas gracias, sean felices.